automático. Trujillo era un incomprendido. Y el que diga lo contrario está cancelado, compañero. Miren, señores, en esta parte del programa vamos de alguna forma a hablar de varios temas, pero iniciando, ha sido, y le envié al director ahí el comunicado donde el presidente ya le ha solicitado la extensión de lo que tiene que ver con esta legislatura al Congreso, lo que quiere decir que se va a extender unos días más, producto de que hay proyectos que están en stand-by, como el Código Penal. ¿Qué se busca con esto? Que no salgamos de esta legislatura sin que se produzca la aprobación. Pero si no se produjera en estos días de la extensión, puede ser reintroducido porque no perime el proyecto, como les decía ayer, para fines de su aprobación en la próxima legislatura, que habrá de empezar el 16 de agosto, si no me equivoco. Sí. Entonces, se está pendiente con ese tema. Los sectores todavía complicados. Ahí está el tema de la aprobación de la modificación al Código Laboral. Ahí está. Este es el documento que envía en el día de hoy, fresquecito, el presidente, para solicitarle al Congreso Nacional su aprobación inmediata de la extensión de la legislatura actual vigente. ¿Qué va a pasar ahí? Bueno, vamos a ver. Yo creo que eso se puede complicar. ¿Cómo puede finalmente, con toda la comodidad del mundo, el gobierno terminar de hacer que los legisladores aprueben esto? ¿Por qué? Porque tienen mayoría cualificada y cuantificada. Si no se apruebe porque ellos mismos no se pusieron de acuerdo. Y eso enviaría un mensaje de alguna manera funesto para los propósitos futuros de esa organización política que hoy dirige los destinos del país. Vamos a ver qué pasa. El día 5 de agosto, he llamado tanto los senadores como los diputados a ver si se hace esa nueva en esa sesión para tomar en cuenta de unos errores que chocan. De hecho, ayer estuvo la magistrada allá, Jenny Berenice, y yo le dije también que el mismo Pacheco le dijo a la prensa que no ellos, sino los técnicos habían detectado que habían situaciones que había que corregir y que en eso estaban. Pero yo, cuando se habló de la aprobación del Código Penal, nosotros decíamos acá en el programa que era una pena, y yo sigo insistiendo, es una pena que nosotros estemos jugando con la población. Digo nosotros como pueblo, ¿verdad? Las autoridades. Y mientras más días pasan, más nosotros nos exponemos a los juegos. Por ejemplo, el Senado aprueba agregarle un párrafo a uno de sus artículos, artículo 14 del Código. Lo pueden buscar. Le agrega un párrafo para que diga ese párrafo. Yo lo tengo aquí. Para que se establezca que en el caso de las iglesias en las cuales sus representantes actúen en su nombre en asuntos que comprometan la responsabilidad penal, la misma podrá ser procesada penalmente. Es decir, si un pastor de una determinada denominación eclesiástica, de cualquier iglesia, ¿verdad?, comete un hecho punible, algo que violente la parte penal, es decir, que sí, que merece ser castigado penalmente. Si el pastor de una iglesia, oigan bien, comete un hecho penal, la iglesia, la comunidad completa será sancionada penalmente. Ustedes están escuchando que están hablando disparates. Pero ayer se dieron una declaración y dijeron que eso no, que se había dado una lectura o que se había hecho una redacción inadecuada, pero que no era ese el espíritu de la ley. Sí, pero está puesto en lo que aprobaron los senadores. Es decir, señores, no sigamos inventando con esto. Lo que usted está señalando, ahora lo entiendo, es que cómo de manera sancochada se pasó la ley y no se vio esa parte. Porque no es verdad que se está aprobando un código penal a los niveles en donde
la sociedad dominicana merece tener una legislatura que lucha por tenerla. ¿Y qué va a pasar si nosotros le hemos confiado a toda una población que entendemos que están viviendo igual que nosotros en lo mismo tiempo en el 2025 y no están haciendo el trabajo de conformidad con los nuevos tiempos? Entonces, no han aprobado nada y no van. Esto es una convocatoria que hace el presidente, pero eso es mecánico, no es para aprobar el código nada. Porque tiene errores, es igual que el Ministerio de Justicia que aprobaron. Eso no puede ser. Porque para que se corresponda el espíritu del ministerio, ¿para qué se modificó la Constitución? Para entonces que fuera el Consejo Nacional de la Magistratura que nombrara a la procuradora, en este caso, o procurador. Y ahora se crea un Ministerio de Justicia. ¿Dónde está eso contemplado en la Constitución modificada? ¿En cuál parte está? Entonces hay que modificar. Resulta el ministerio inconstitucional. No está contemplado en ninguna parte de la Constitución. Entonces, nosotros estamos como jugando con una población que ansía que se hagan cosas de ¿Y cuál ha sido el rol de la oposición en ese sentido? Es lo que yo digo. ¿Y qué es lo que está pasando? Entonces, ¿Qué está pasando? Por eso yo le digo a ustedes, cuando yo oigo el tema de que fulano va a ganar, de que fulano tiene el carril y que fulano va adelantado, las cosas en política no pasan solas, hay que hacer que pasen. Mira este punto crítico, de acuerdo a lo que supuestamente se había aprobado, que dentro de eso considero que van a observarse. Uno de estos son estos, por ejemplo. La expectativa de aprobar. Dice, puntos críticos del Código Penal que se aprobó, que el Senado aprobó y que ahora pasa a la Cámara de Diputados, y que la Cámara de Diputados tiene la expectativa de aprobar esta semana, porque de lo contrario, este sábado vence la legislatura. Puntos críticos. Primero, garantiza impunidad para actores políticos y religiosos, excluyendo la responsabilidad penal del Estado, los ayuntamientos, los partidos políticos y las iglesias. También limita los delitos de corrupción, la prescripción de esos delitos a 20 años. ¿Qué significa responsabilidad penal? Este código, por primera vez en la República Dominicana, hace que las personas jurídicas, dígase las empresas, las asociaciones, las iglesias, si no hubiera ese artículo de excepción, pueden ser juzgadas por delitos penales. Claro, una empresa jurídica, que no es una persona física, sino una persona jurídica, no puede ir a la cárcel, obviamente, pero sí puede pagar multa. Eso ni hay que aclararlo. Pero dice, paga multa. puntos críticos del Código Penal que se aprobó, que el Senado aprobó y que ahora pasa a la Cámara de Diputados, y que la Cámara de Diputados tiene la expectativa de aprobar esta semana. Entonces, puede ser inhabilitada por ciertos periodos o puede ser inhabilitada de manera permanente. Recordemos que hay precedentes de esto, por ejemplo, que la Iglesia Católica como institución jurídica ha sido condenada en algunos estados de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por encubrir delitos de pederastia y abuso de menores. Pudiera ser por otras cosas, pero eso es un ejemplo de algo que ha pasado. En este código se inaugura la responsabilidad penal de las empresas, de las instituciones jurídicas, pero se saca de la lista a los partidos políticos y a las iglesias. Hay muchas visiones con relación al código. ¿Por qué? Yo decía aquí el otro día, yo veía a un legislador que él estaba haciendo un papel de abogado en la Cámara, no de legislador. Decía que eso puede afectar a un hombre serio con una pena muy alta. Yo decía que un hombre serio no se puede involucrar en una situación que lo lleve a ese punto. No. Por decir algo. Pero ese planteamiento que hace Virginia Antares, que está salpicado de muchas cosas, pero que también tiene razón. Tiene muchas cosas que son ciertas, pero hay que discutirla con detalle. Entonces, amplía mucho el debate. Sí. El corre-corre, y nosotros lo hemos dicho, es porque por lo menos queremos que esté, aunque después comencemos a... Bueno, lo que pasó con la ley de partidos, que le entran a palo y la descuartizaron en el Tribunal Superior Electoral porque hubo mucho disparate que se metieron ahí. Y es lo mismo que podría pasar con el código. Sí. Que por la prisa con la que se está trabajando. En vez de arreglar, bueno, dejamos un rebú. Pero ahí, por lo menos que el marco jurídico amplíe en cuanto a la pena para el caso que son fácilmente de entender.
Eso es lo que muchos aspiramos. Yo no soy, hasta hace poco, era totalmente cerrado en ese sentido. Yo no soy de que eso es lo que tenemos. A mí eso no me gusta, de que eso es lo que hay. Pero este país ha hecho una cultura de eso. De hacer cualquier cosa porque no podíamos llegar a maná. No, es que eso no puede ser. No puede ser, yo estoy de acuerdo que no puede ser, pero esa es la realidad de mi país. ¿Por qué? Porque todo el mundo quiere que le acomoden en cada decisión. Claro. En cada decisión todo el mundo quiere buscar su comodidad dentro de lo que se está aprobando. Si se cogen jueces, a mí hay que darme uno. Que a propósito ¿Tú me entiendes? Ese otro tema, el de los jueces, ese otro tema también grandísimo que tenemos. Si tú miras las instituciones, hay gente que se rota de una institución a otra, que no salen del Estado. Y tú dices, pero ella es tan imprescindible, fulano, que hay que tenerlo en el Estado. Sí, pero no diga eso así porque me pone a llorar internamente con Jorge Subero Isa. ¿Por qué? Usted sabe lo que es una persona, mejor no puede ser, ¿eh? Jorge, mejor no puede ser. 14 años presidente de la Suprema Corte de Justicia. Para ahora usted irse a asumirle una posición al gobierno, al Poder Ejecutivo, ¿verdad? Para estar sometido en ese otro tema, ¿verdad? En este vaivén de que el ministro de Deporte no sabía que en el Palacio de los Deportes, el Estadio Olímpico Juan Pablo Duarte estaban cortando los árboles. Y es usted, Jorge Subero Isa, responsable de eso, de la ejecución. Porque usted es el director del consejo de la que se cosas, ¿cómo es que le llaman? Ni me ha interesado saber cómo es que le llaman, porque están destruyendo todo ese tipo de cosas. Ese es otro tema. Hay gente que tienen que estar en una nómina obligatoriamente. Y yo digo, si es para hacer cosas buenas, que es pensando en no en los hijos míos, no piensen en los hijos míos, piensen en sus hijos. Pero yo quiero dejar, antes de que nos vayamos, porque el tiempo viene azotando el tiempo es implacable en su trayecto, no se detiene. Ayer aquí se tocó el tema de manera así, a modo de chanza, de una supuesta encuesta que está dando al PLD por encima de la Fuerza del Pueblo. Y traigo el tema a colación precisamente porque yo preguntaba cuál es el trabajo de la oposición. Miren, si quieren perder tiempo, ustedes pueden perder tiempo. Ahora, si ustedes tienen aspiraciones de volver al poder, aterricen en la realidad. No es verdad eso. Y eso no hay forma de que pueda ocurrir. ¿Por qué? Porque no ha ocurrido nada que lleve a una fuerza a moverse por encima de otra. ¿Qué ha ocurrido? Usted puede hacer desde su espacio todos los acercamientos y los contactos que usted quiera. Pero la gente está donde ve que hay posibilidad. No nos cerremos los ojos. No nos engañemos. Y los resultados que acaban de pasar en el 24 todavía no han variado. Pueden fluctuar, pero no es verdad que una organización que terminó con un 10 frente a una que tenía casi un 30, y que ya le pasó. Puede pasar. Y el que quiera comprar eso, que lo compre. No está en política. Mire, Tomás. Es lo que yo decía con el caso de la candidatura de Gonzalo Castillo. Danilo sabía que ese candidato no tenía condiciones para presentarse al proceso electoral. Pero Danilo no se iba a pensionar. Y eso era lo que venía, porque si ganaba Leonel Fernández, salía uno de los dos del escenario. ¿Y qué tenía él que hacer? Que preservarse. Y se preservó. No se entiende, no se entendió en ese momento ni se va a entender ahora. Pero políticamente a Danilo Medina lo que le correspondía hacer era eso, y eso fue lo que hizo. Y va a seguir jugando ese juego porque él no se quiere pensionar. Y cualquiera que salga que no sea un leal y fiel a él, lo condiciona a una salida de lo que tiene que ver con el espectro político. Y él no está en esas condiciones. Yo digo, la oposición puede tener posibilidades como las tiene. Ahora tienen que darse factores y tienen que darse acciones desde la oposición y desde el gobierno. Un partido político no llega porque a mí me cogió con él, porque habla bonito, porque aquel. No. Hay un sinnúmero de factores que tienen que darse para que eso ocurra. Pero uno de esos, Tomás, sí es que muchos toman como referencia de lo que tuvimos ayer, lo que tenemos hoy. Y si lo que tenemos hoy no me ha dado resultados, considerando que iba a ser mejor lo que tuvimos ayer, pues
es posible que consideremos tener lo que teníamos ayer. Sí, mira, pero eso no es oponible a lo que dice Tomás. Eso es completamente oponible a lo que dice Tomás. Lo que quiero decir en ese sentido es porque independientemente de se tiene una esperanza de tener resultados distintos a los que teníamos antes. Es que esa no es la discusión. Pero pues repito, pero si no viene así, hay mucho, la oposición ahora mismo lo que está haciendo, dejando tranquilo muchas acciones que se están marcando y están quedando ahí plasmadas para en su momento entonces abrazarse de ella y salir Popa dijo algo ahorita, entregárselo en la cara. ¿Cómo yo titulé antes de ayer el programa? No, antes de ayer no, el martes. El presidente trata de ridiculizar a la oposición. ¿Por qué? Porque cuando el presidente sale y dice que no, que el Jardín Botánico, ¿quién ha dicho eso? Se están oponiendo antes de... Y hizo toda esa parafernalia. Se refirió a la oposición. Exactamente, fue para dejarlo en ridículo. Buscando de alguna manera quitarle el impacto que puede tener la movilización que se le había hecho el fin de semana. Porque el PLD no sale simple y llanamente porque el Partido Revolucionario se fortaleció. Es porque la sociedad civil se revolteó y le comenzó a hacer una protesta que terminaron creando una ola que le favoreció al que estaba en oposición. Y la oposición en este caso ni siquiera se refirió al tema de eso. Mire. Pero ¿a quién tenía que atacar? Iba a atacar a la sociedad civil, que fue la que lo apoyó y que lo sigue apoyando. Mire. Es que nosotros nos estamos haciendo muchas veces yo digo, los tontos con P. ¿Por qué queremos hacernos los suizos? Nosotros somos dominicanos, hermano. Somos dominicanos. Sabemos todos estos movimientos. Tomás no le gusta que lo diga así, pero yo lo digo y lo voy a repetir ahora. Yo soy, políticamente hablando, una hechura en carne y hueso de lo que pensaba Juan Bosch. En términos políticos. No estoy en ninguna organización, porque ninguno tiene los intereses que tenía Juan Bosch con lo que yo me identifico, ninguno, ¿eh? Ahora bien, dicho eso, para ahora decirle, referente a lo que dice Tomás, tenemos que estar claros de lo siguiente. El que tiene la estructura política en la República Dominicana, en la oposición, es el PLD. Pero el que tiene el candidato de la oposición es la Fuerza del Pueblo. Si Leonel y Danilo siguen jugando a que yo estoy en primer lugar y que yo soy más fuerte que tú, están allantando a toda una población que quieren un cambio real y efectivo. ¿Tú sabes cuál es el problema de eso? Que cada quien quiere ser él. No, y que la población no lo está viendo. Ese es el juego que se está jugando. Sí. Porque es lo que yo decía aquí el Entonces, otro día. No puede ser así. Tema que nosotros, porque nos convoca lo que hacemos. Ajá, lo sabemos. Lo estamos analizando. Sí. Pero hay gente que está creyendo que las cosas van a caer del cielo. No, eso no es verdad. Y eso no es así. Eso no es verdad. Entonces, si Leonel cree que solo lo va a hacer. Si Leonel cree que le va a ganar al PRM en el gobierno, porque de verdad la situación está muy mal gestionada. Leonel, perdóneme de nuevo, usted se equivocó. Escuche, se lo voy a decir de otra más bajito. Si usted cree que porque Leonel Fernández, presidente de todas las cosas, yo me reuní la semana pasada con un amigo y me dice, Popa, bueno, hágalo como ustedes quieran. Si Leonel cree que le dije yo a él, si Leonel cree que le va a ganar, se va a convertir en el presidente de la República, como están gestionando, porque van a venir para acá, se equivocó. Usted es el candidato de la oposición. Pero necesita el PLD. Y para usted ganar, trayéndose al PLD para la Fuerza del Pueblo como partido, traerlo para acá, porque usted es el líder, que es verdad, no va a ser fácil. En consecuencia, pese a lo que dijo Guido, al que yo sigo, y que me identifico con él en términos intelectual, Guido Gómez dijo, aquí hay gente que porque le pusieron le voy a poner esta parte. Una nómina. Le pusieron una nómina. Se creen líderes. Quítenle ese liderazgo, quítenle esa cartera para que usted vea su liderazgo cuál es. Y estamos creyendo, pero va a ser Leonel la competencia de nosotros. A ese comentario, Guido, yo lo voy a decir. Cualquiera del PRM, como está el escenario, pese a todo lo que sea, pese a todo lo que me digan ahora,
todo lo que yo he dicho, la carretera Autopista Duarte, lo que están pensando en el Jardín Botánico, lo que están haciendo en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, todo. Cualquiera sigue si Leonel Fernández y Danilo Medina siguen como están. Mire, voy a coincidir con usted que no es algo que me agrade mucho. Pero debo decir que eso que usted dijo finalmente, eso es así. ¿Por qué? Porque esos problemas que tenemos ahí, que se le enrostran al gobierno de manera puntual, como debe ser, no son necesariamente una crisis. No son una crisis. No. Eso no ha impedido que el país se siga movilizando, que todos los fines de semana largos la gente se dé palpaje para los pueblos. Mientras eso ocurra, mientras aquí no haya escasez de alimentos, mientras aquí no haya un alza del dólar desproporcionada, un aumento de la gasolina por las nubes, la gente no le va a prestar atención a esos temas. Entonces, el que está en oposición tiene que saber hilar muy fino cuál va a ser su narrativa. Y por eso, ahí también voy de acuerdo con usted. Guido sabe lo que está hablando. Sí. Guido le dijo al gobierno o a sus compañeros de partido, nosotros ganamos porque nosotros desarrollamos una narrativa que pusimos al pueblo de frente a cuestionar a un gobierno porque era corrupto. Nosotros no podemos caer en lo mismo ahora. Y si ustedes analizan, la oposición no ha logrado desarrollar el discurso de la corrupción porque los casos que tiene detrás son muy fuertes. ¿Cuál es el trabajo que están haciendo? Y yo lo veo de manera muy positiva para los propósitos de la oposición. Desvirtuar la palabra del presidente, que hasta este periodo era lo que mantenía allá arriba. No, porque el presidente, pero ahora dice, no, es que el presidente echa para atrás cada rato. El presidente no tiene palabra, la palabra del presidente no se cumple. De hecho. Eso va construyendo una narrativa. Ahora, eso no es todo. No. Eso no es todo. No. El asunto es que la oposición está trabajando, está inmersa en lo suyo, le voy a decir, está bien. Lo digo así, está bien con toda su documentación. Está bien. Como dice Tomás, ni el pueblo se ha quejado, ni la oposición tampoco, pues entonces en un momento saldrá todo. Está bien. Yo le voy a decir esto. Lo aprendí lo aprendí muy joven. Lo aprendí en Dajabón, en Loyola de Dajabón. Si fue muy joven, fue allá, seguro. En Dajabón. Sí. Mi escuela, Loyola de Dajabón. Hay dos términos que... ¿Cómo se llaman los Cornelio estudiantes Bueno. de Loyola? El gentilicio. Loyoleros. Loyolianos serían. Loyolianos. Debo decir que San Ignacio de Loyola, yo lo dije los otros días, pero lo voy a recalcar ahora, a propósito de cuál es el gentilicio de los egresados de Loyola. San Ignacio de Loyola fue el que creó la Compañía de Jesús. Aprovecha el tiempo. Sí, nos quedan 3 minutos. Y no es que nos quedan, nos robamos esos minutos. En 30 segundos, mire. Combinación y mezcla. La combinación es un asunto físico, aunque intangible, y la mezcla es un asunto químico. Si no se combinan los factores que den con que la victoria vaya a ser para el que represente la oposición, sigue el gobierno. Bueno, señores, gracias. Es un mensaje. Gracias. Será el lunes cuando nos reencontremos con ustedes a las 3 de la tarde a través de este espacio, el Congreso de la Tarde y Coco TV. Mientras tanto, todo el fin de semana nos mantendremos en sesión permanente. Aprobado. Yo poner y coto.